Santa Gadea del Cid. 1000 años de término. Santa Gadea del Cid es historia. Santa Gadea del Cid es naturaleza. Santa Gadea del Cid es arte. Santa Gadea del Cid es cultura y fiesta. Mil años contemplan la historia de este pueblo, nacido de las luchas fronterizas y forjado durante la Edad Media. 1000 años de desarrollo económico, social y cultural, que han dado como resultado una localidad en la que el patrimonio natural, cultural y artístico conviven en armonía con sus gentes, en la que la estructura urbana recuerda a cada paso el origen de Santa Gadea del Cid y el esplendor alcanzado en sus primeros siglos de existencia. Santa Gadea del Cid se sitúa en el extremo oriental de la provincia de Burgos, en el Valle del Ebro, al sur de los Obarenes. Esta localidad de fértiles campos recibe las aguas de Piedraluenga, al noroeste, y de varios arroyos que van a verter al río Ebro. Su ubicación geográfica fue precisamente la que dio origen al nacimiento de Término, denominación primitiva de la actual Santa Gadea. Las disputas por estas tierras entre navarros y castellanos determinaron el surgimiento y posterior desarrollo de la localidad a la sombra de su castillo y protegida por su recinto amurallado. Y esa situación propició también el constante tránsito de culturas y mercancías por Santa Gadea y su entorno, desde la época de dominación romana y la Edad Media hasta la actualidad. A comienzos del periodo medieval, el antiguo camino romano se desvió para hacerlo pasar por Santa Gadea, que se convirtió así en punto intermedio entre la meseta y el Cantábrico. De la rica historia de Santa Gadea han sido testigos privilegiados los paisajes que rodean a la localidad. Los apenas 29 kilómetros cuadrados de superficie del municipio albergan una extraordinaria variedad de registros que permiten disfrutar casi al mismo tiempo de la contemplación de las estribaciones más orientales de los montes Obarenes, de las llanuras cerealistas y los campos de regadío, de las riberas del Ebro y sus afluentes, de los bosques de encinas y robles, de las lomas situadas al sur del casco urbano. Es precisamente en esta elevación del terreno en la que nació Santa Gadea del Cid. Su castillo ejerció de centro de vigilancia frente a posibles invasores y ofreció a los primeros pobladores la necesaria protección. Hoy abandonada ya la misión defensiva, la fortaleza medieval permite disfrutar de una magnífica panorámica, tanto del casco urbano como del entorno natural que rodea a la localidad. El entorno geográfico de Santa Gadea ha sido testigo del tránsito de diversos pueblos y culturas a lo largo de la historia. En el término de la nava se encontraron diversos objetos del Paleolítico, del Neolítico y la Edad de los Metales que dan testimonio de ello. Los autrigones poblaron estas tierras y extendieron su dominio hacia el norte y el oeste. También sería el territorio testigo de la dominación romana, del mundo visigótico y de la invasión y posterior lucha contra los árabes. Y así llegaría el nacimiento de Castilla, en cuyo origen se sitúa Santa Gadea. Las primeras referencias documentales de este pueblo se remontan a comienzos del siglo XI, cuando aparece citado Término.
que habría estado ubicado en un desaparecido barrio de la actual localidad, en torno a la ermita de Nuestra Señora de las Heras. El nombre denota la condición fronteriza del lugar, entre los reinos navarro y castellano. En 1012 se hace referencia a la presencia del conde castellano Sancho García y se citan la iglesia de Santa Gadea y el castillo. Entre la segunda mitad del siglo XII y la primera del XIII tiene lugar el progresivo abandono de término a favor del barrio de Santa Gadea. Y una vez consolidada para siempre a finales del siglo XII la pertenencia de esta zona a Castilla, la historia de la localidad continuó conociendo épocas de prosperidad frente a otras de dificultades, especialmente en los siglos XVII y XVIII. Santa Gadea tuvo su parcela de protagonismo durante la Guerra de la Independencia y las contiendas carlistas. En 1840, el pueblo fue incendiado por la condición liberal e isabelina de sus habitantes. En 1848 acabaría de configurarse la denominación de Santa Gadea con el apellido del Cid, en honor al héroe castellano, que sin embargo ninguna relación directa tuvo con la localidad. El aprovechamiento de los montes y los pastos fue antaño, junto con la agricultura, fuente de riqueza para Santa Gadea. Huertas y viñedos tuvieron una importancia capital para la economía local. Además, desde mediados del siglo XI se desarrolló una cierta actividad comercial en forma de ferias y mercados, y progresivamente se fueron desarrollando diversos oficios y ocupaciones artesanales. Santa Gadea, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1973, presenta una traza claramente medieval, orientada de este a oeste con la calle Mayor como arteria principal. Los clérigos, la audiencia, la fuente, la carnicería o Cantarranas son otras de las calles principales. La tipología arquitectónica se mueve entre las viviendas renacentistas con arcos de medio punto, las que cuentan con grandes sillares de buena talla y las de mampostería o ladrillo con entramados de madera. La plaza de la iglesia ofrece interesantes muestras de viviendas soportaladas de estilo renacentista que descansan sobre vigas de madera coronadas por zapatas. En ella se encontraba el Hospital de San Lázaro y la Magdalena, dedicado a la beneficencia. También resulta interesante la Plaza Mayor, al lado oeste del pueblo, presidida por el edificio que alberga la Casa Consistorial, levantado en 1859 en piedra de buena labra. La intención claramente defensiva con la que nació Término impulsó la construcción del castillo, que se asienta sobre un cerro al sur del pueblo, desde el que se domina una amplia panorámica. En la actualidad pueden contemplarse la torre del homenaje y parte de sus muros. La fortaleza data de comienzos del siglo XI, aunque los restos actuales corresponden a una reconstrucción de finales del XV. Las murallas, de las que hoy permanece en pie parte del lienzo, completaron en su día la defensa de la villa, que contaba con 3 puertas de acceso, de las que se conservan la de las Heras al norte y la de la Encina de la Villa al oeste. Por el lado interior de esta última puede accederse a la que fuera antigua cárcel de la villa. El origen de la actual iglesia parroquial de San Pedro hay que buscarlo en los primeros años del siglo XI, aunque hasta el XIII habría estado dedicada a Santa Águeda. La torre almenada parece evidenciar una construcción anterior al resto del templo, de estilo gótico. Destaca en la fachada principal el arco conopial que adorna el acceso al interior, sobre el que puede observarse un óculo de construcción posterior. El interior del templo presenta 3 naves, 2 góticas y una renacentista. En el lateral de la nave izquierda se levantan 2 capillas construidas en la segunda mitad del siglo XVI. En ellas se encuentran la sacristía y el museo.
Este último alberga diversos objetos litúrgicos, entre los que destacan la magnífica custodia de plata de estilo gótico tardío o la cruz procesional de la misma época, imágenes como la de Santa Ana, la Virgen y el Niño, bulas papales y otros documentos. El retablo plateresco es uno de los espacios más sobresalientes de la iglesia. Junto a él pueden observarse en los laterales del templo otros retablos de estilo barroco. El coro, la colección de ornamentos religiosos o el archivo contemplan la relación de elementos de interés que ofrece el templo parroquial. De las numerosas ermitas que hubo en Santa Gadea, se mantienen en pie la del Patrocinio, en el centro del pueblo, levantada para recordar las apariciones de la Virgen del Espino, y la de Nuestra Señora de las Heras, al norte del casco urbano. Esta última constituye un magnífico exponente de la arquitectura románica. El edificio se levantó sobre una sola nave dividida en 3 tramos y rematada en un ábside semicircular. Al sur se abre la portada bajo arquillos lobulados. Al margen de los restos del que fuera convento de la Concepción y San Bartolomé, ocupado entre los siglos XV y el XIX por diversas comunidades religiosas, destaca el de Nuestra Señora del Espino, al este del pueblo. Fue fundado tras la aparición de una imagen de la Virgen en el hueco de un árbol, en 1399. Inicialmente se levantó una ermita, pero posteriormente se construyó un importante monasterio benedictino, hasta que a finales del siglo XIX fuera ocupado por los redentoristas. El conjunto se compone de iglesia y claustro, ambos de estilo gótico, levantados entre los siglos XV y XVI. El templo, de planta de cruz latina, se asienta sobre una única nave de 3 tramos, con crucero y ábside poligonal. En el centro del ábside se encuentra la imagen sedente de Nuestra Señora del Espino, también gótica, realizada en madera policromada. En cuanto al claustro bajo, lo forman bóvedas de crucería y arcos ojivales, divididos por un mainel y adornados por rosetones. De la historia de Santa Gadea hablan también sus escudos heráldicos, de los que algunos muestran un buen estado de conservación. La entrada y salida de la villa lucen 2 cruceros de los 3 que existieron en la localidad. Uno de ellos ha perdido la parte superior, mientras que el otro está presidido por una imagen de la Virgen sobre un capitel corintio. Las fiestas y las tradiciones son de vital importancia para las gentes de Santa Gadea. El programa se abre el 5 de febrero con Santa Águeda, patrona de la localidad, y continúa el 15 de mayo con San Isidro, benefactor de los campos. Al patrón, San Pedro, se le honra el 29 de junio con una misa y posterior procesión. El mes de agosto es rico en celebraciones. El día 10 tiene lugar la festividad de Acción de Gracias, durante la cual se lleva a cabo la procesión de la Virgen de las Heras. Entre el 13 y el 19 tiene lugar la Semana Cultural, cuyos actos centrales son la representación teatral y la cena medieval. La gastronomía y los servicios. El visitante encontrará en Santa Gadea lugares en los que saciar su apetito, degustando magníficos platos de la cocina comarcal, y podrá disfrutar de un merecido descanso en alguno de los alojamientos de turismo rural que existen en la localidad. Muy cerca de Santa Gadea se encuentra Bozó, entre cuyo patrimonio destaca la iglesia de San Julián y Santa Basilisa, de estilos románico y renacentista, además de la ermita de Bardolles, a medio camino entre Bozó y Santa Gadea. Siguiendo hacia el este se llega a Portilla, ubicada en la falda del monte, con una interesante iglesia gótica, la de San Vicente. Más al este se encuentra Villanueva Soportilla, cuyos restos más antiguos son los de la necrópolis rupestre de los siglos IX al XII, formada por 279 tumbas y un curioso edículo. Además, merece una visita a su iglesia de San Esteban.
Al oeste de Santa Gadea se encuentra Moriana, con su iglesia de San Juan Bautista, en la que se combinan diversos estilos arquitectónicos, entre los que sobresalen el gótico y el renacentista. Muy cerca de esta localidad aparece Encio, donde pueden visitarse la ermita de San Juan de Acre, junto a la carretera de Obarenes, y la iglesia de San Cosme y San Damián, en lo alto del cerro. Ambas construcciones siguen los cánones constructivos del románico. En un lugar aislado en medio del monte, se fundó en el siglo XII el antaño poderoso Monasterio de Santa María la Real de Obarenes, hoy en un lamentable estado de abandono. No lejos de este, en una zona boscosa, puede contemplarse el conjunto eremítico de San Mamés del siglo IX. En dirección sur, se alcanza enseguida Ayuelas, donde destacan la iglesia de San Andrés y Santa María y la ermita de la Virgen de Gorejo, con elementos románicos y góticos. La carretera que conduce a Miranda de Ebro, tras superar el convento del Espino, lleva en primer lugar a Guinicio, con su iglesia de la Asunción, y enseguida a Montañana, que cuenta con uno de los edificios religiosos más interesantes de la zona, la iglesia románica de San Andrés. Historia, paisajes, cultura y arte se dan la mano en Santa Gadea del Cid para configurar uno de los rincones más bellos de la provincia de Burgos, un lugar en el que el descanso